Nada, vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Se llama Geometría Multicomponente, líneas de datos. Es una ponencia en la que van a participar John Hernández Gómez de ONGI, Estructuras Espaciales. ¿Vale? John Hernández es arquitecto por la ECHAS, por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Jonathan, de Rospi. Ha desarrollado prácticamente toda su vida profesional en el mundo de la ingeniería, salvo sus 3 primeros años, que trabajó en el estudio de Iñaki Almazábal, ¿sabes? Y posteriormente trabajó en ICELAN, desarrollando ingeniería, 9 años, y desde hace 8 años trabaja en UNGI como profesor de ingeniería técnica diseñando estructuras espaciales y monocapas de grandes proyectos. Y también fabrican y montan esas estructuras espaciales, ¿vale? Como ejemplos, algunas de las cosas que hacen en el estadio de Anoeta, el aeropuerto de Acapulco, 28 estaciones del metro en PIA, tienen, como veis, bastante experiencia. Y por parte de Tecnalia, un poco para acompañar a Bjorn en la presentación, también presentará Miquel Quintana, compañero, arquitecto también en esta vez en la Escuela de Navarra, de Pamplona, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Navarra, y trabaja desde 2015 como arquitecto proyectista en diferentes estudios y desde el 17 trabaja con nosotros como técnico senior del Laboratorio de Tecnologías Digitales, participando en diversos proyectos de investigación, haciendo servicios de investigación, visualización en diferentes sectores, también como Izaskun, principalmente católico, industrial y energético. Y sin más, doy paso primero a John, primero Miguel y luego yo. Isabel, buenos días a todos. John y yo vamos a presentar un proyecto de programación aplicada sobre modelos bioestructurales. En este caso no va a ser un proyecto tan atractivo como el anterior, va a ser un proyecto en el que vamos a mostraros de rutinas de automatización, de inserción y extracción de datos en modelos BIM. Una vez más, mostrando la estructura de la gestación, son 4 bloques. Inicialmente, John y yo vamos a presentarnos, vamos a dar información sobre el contexto del proyecto. Luego, la parte central de la presentación son los 2 desarrollos que hemos hecho. Y vamos a acabar dándonos un poco de información sobre las herramientas que hemos aplicado en el proyecto. John, cuando quieras, basta. Pues nada, oye, lo primero, agradeceros la oportunidad de poder participar aquí en esta charla, que la verdad es que me está resultando bastante interesante. Bueno, una mención a Jonathan, que la verdad es que el proyecto que ha enseñado es muy parecido a lo que hacemos nosotros a diario, pero bueno, nosotros con estructura espacial y bueno, o sea, estructura espacial metálica y bueno, si queréis os cuento un poco qué es lo que hacemos, ¿no? Al final somos una ingeniería que nos dedicamos a las estructuras y estamos centrados en estructuras industrializadas, ¿no? Que al final las estructuras espaciales y monocapa, lo bueno que tienen es que tienen una repetitividad de elementos pues muy grande y entonces, bueno, para eso hemos desarrollado unos programas que transforman lo que es un cálculo que utilizamos, por ejemplo, en el modelo SAP, o sea, en SAP 2000, que son estructuras alámbricas muy sencillas, a través de nuestros programas que hemos desarrollado aquí en ONDI, lo transformamos directamente en elementos fabricables. Bueno, si veis a la mano derecha tenemos una imagen del estadio de Anoeta, que es una malla espacial. Las mallas espaciales al final son estructuras que tienen generalmente doble capa, una capa superior y una inferior, y luego está unida por barras diagonales. A mayor distancia entre apoyos, más canto tendrán las mallas. Y bueno, al final son estructuras muy ligeras comparadas con la estructura convencional, que tienen muy bueno, pues que al final son elementos pequeños, suelen ser barras de 3-4 metros, que se puede apilar todo, se puede meter en contenedores y se puede transportar a cualquier lado del mundo. ¿Qué tienen bueno, las espaciales? Normalmente se utiliza tubo circular, hueco, y en los extremos hay 2 tornillos que se unen a esferas y al final acaba siendo una especie de IKEA
que cada barra tiene su código, cada esfera tiene su código y nada, en obra los montadores siguen unos planos de montaje con códigos. Hoy lo que vamos a hablar es más de las monocapas, que es un producto pues, un poco más estético, que se utiliza más en, pues, yo que sé, en museos, en centros comerciales, hoteles, porque normalmente lo que lleva es vidrio encima. Y como bien indica su nombre, monocapa, es que es una única capa y nos solemos utilizar tubo rectangular hueco y lleva 2 tornillos en los extremos que se atornilla a discos. A diferencia de las mallas espaciales que llevan esferas, estos son discos. Y entonces, a través de los 2 tornillos de los extremos es lo que hace que tenga rigidez. Y normalmente las monocapas tienen formas curvas para que trabajen bien. O sea, una monocapa plana no va a trabajar bien, normalmente habría que complementarla con una estructura inferior de pendolones y tal. Y al igual que las espaciales, son elementos bastante pequeños que se meten en contenedores y los podemos llevar a donde haga falta. ¿Qué más? A ver, para la monocapa hemos desarrollado un programa que se llama Vicosoft y es un plugin que está integrado en Rhinoceros. Al final lo que necesitamos es que de nuestro cálculo en el SAP metamos esa malla en el Rhinoceros y acabe sacándonos todos los elementos de despiece de la estructura. Entonces, si quieres, Miquel, pasa a la siguiente imagen, que tenemos un pequeño vídeo. Y aquí vais a ver un poco lo que son los elementos de la monocapa, que son tubos rectangulares que tienen un agujero por donde se meten los tornillos. Entonces llega obra todo por separado. En obra se ensambla normalmente en el suelo, igual toda la estructura, si es pequeña, y mediante grúas se iza a su posición final. Entonces, bueno, ahí veis una serie de monocapas que bueno, son todo formas curvas y tal. Algunos son casos reales, otros no. Aquí veis, son los ensayos que se realizan a la estructura. Ahí vienen 2 discos, pero en realidad solemos hacer uno. Y este sería el Vicosoft, que se une con Rhino, con SAP, Sophistic, Evolute. Entonces lo que generamos son superficies. Normalmente utilizamos el Grasshopper y bueno, una vez que tenemos el alámbrico lo metemos en el Rhino y aquí es donde, bueno, al final es un programa que hemos desarrollado nosotros y al final, pues como todo, pues tiene sus mejoras. Y nos dimos cuenta que la entrada de datos era muy torpe. Porque al final, para configurar las estructuras monocapa, en general utilizas un único tubo, pero hay estructuras que son bastante complejas y necesitan configuración de varios tipos de tubo. Ahora estamos haciendo una que tiene 8 tubos diferentes y tienes que meter los datos de todo a mano. Entonces nos pusimos en contacto con Tecnaria para ver cómo podíamos facilitar este proceso, que al final es lento y tiene posibilidad de error. La verdad es que cuando hablamos con Tecnaria era algo como muy obvio, ¿no? Cuál era la vía de trabajo y la verdad es que bueno, estamos muy agradecidos porque bueno, en el momento en el que contactamos no teníamos posibilidad de hacerlo nosotros y bueno, lo han desarrollado ellos. Y luego también teníamos un problema en la salida de datos también, que en la zona de la parte de presupuesto y todo esto también lo teníamos mal, porque teníamos que meter un montón de datos de precios a mano y así. Y también lo que hemos hecho ha sido pues, una base de datos y todo va ligado a las bases de datos y ya nos hemos olvidado de meter a mano muchos datos. Hay otros que son inevitables, pero bueno, la verdad es que ha mejorado mucho el asunto. Y luego, bueno, si pasas a la siguiente, había un pequeño vídeo simplemente pues, para que veáis un ejemplo de una espacial. Bueno, no sé si le das. Es un ejemplo. Nosotros nos pasamos todo el día haciendo ofertas, miles de ofertas de este tipo. Al final lo que es que montar una esfera maciza a la que se atornillan barras y esto forma parte de un gran conjunto
que en este caso es una gran cúpula de una arena, bueno, al final es de deporte, pero bueno, que al final es para hacer todo tipo de eventos. Y entonces, pues la generación de todas estas geometrías y todo esto es fundamental al final el uso de programas y luego el BIM, ¿no? En que nuestros clientes nos solicitan todas estas geometrías con la información de cada barra, cada esfera, luego la subestructura también que va encima, y ellos lo integran en el Revit y así tienen, pues bueno, todo el modelo con la información precisa. Así que nada, intento hacer una presentación un poco rápida para que veáis cuál es nuestro mundo. La verdad es que me ha parecido, a raíz de la charla de Jonathan, la verdad es que me daban ganas de hablar mucho más, ¿no? Y explicaros cuál es nuestro día a día y cómo hacemos todo esto, pero bueno, yo creo que lo importante ahora es que Miquel os explique cómo ha desarrollado el proyecto que teníamos en común. Así que nada, muchas gracias a todos. Vale, gracias, John. Bueno, para terminar un poco el bloque de contexto, John nos ha situado en cuál era la necesidad de Ondi. Y bueno, nosotros ante esta situación pues planteamos dos desarrollos, ¿no? Un primer desarrollo que tiene como objetivo analizar la entrada de datos de la base de datos, tratar de evitar ese proceso manual y automatizarlo. Y el segundo desarrollo que queda un poco más marcado en la fase final del trabajo, en la cual ya tienes el modelo 3D generado y utilizado dentro del software y te interesa generar un presupuesto personalizado. Bueno, entonces, son dos desarrollos los que planteamos, con los dos objetivos. Y bueno, voy a pasar directamente a explicar el primer desarrollo. Hasta entonces, bueno, Ondi, digamos que introducía los datos, como explicado John, de forma manual, realizando a través del software Microsoft y una herramienta que básicamente funciona haciendo una serie de consultas, en concreto 24 consultas de información, las cuales el técnico tiene que ir respondiendo una a una y de forma manual. Básicamente esta respuesta consiste en abrir la base de datos, coger un manual y volcarlo al software. Este proceso se repite, como os he dicho, 24 veces y de forma manual. Aquí tenemos las imágenes, bueno, en la imagen izquierda bueno, vemos el software de diseño y en la derecha vemos el vídeo cómo en cada uno de esos valores que aparecen azules, cada uno de esos valores son movidos uno a uno por el técnico de una base de datos al software. Entonces, bueno, pues a través de 24 consultas, la información que quedaría recogida en el modelo y el proceso de diseño de datos ya terminado. Entonces, bueno, ese es el grupo de trabajo empleado por Ondi y nosotros planteamos un desarrollo complementario a este, porque se decide dejar ese desarrollo por si acaso vuelve a ser necesario en alguno de los proyectos, pero planteamos una rutina en la cual la información trata de volcarse en bloque. Es decir, tratamos de reducir al máximo el número de consultas o de seguimientos de información, sobre todo aquellos que sean coger un dato y meterlo manualmente al proyecto. Y lo que se plantea es que el técnico simplemente elija un tipo de tubo. ¿De acuerdo? Ese tipo de tubo es digamos, leído por el algoritmo. El algoritmo busca ese tipo de tubo en la base de datos y vuelca automáticamente toda la información. Lo vamos a ver también ahora en un vídeo, ahí en la parte derecha. Vale, vemos cómo el técnico selecciona un tipo de tubo. A continuación se abre el Excel, busca la línea en la que está ese tubo y ya quedarían volcados en el modelo todos esos datos. Habéis visto un par de ventanas más de consultas y bueno, no se pueden resolver de esta manera y se dejan así. Y bueno, de esa manera se consigue reducir de 24 consultas a 5 y sobre todo evitar ese tipo de traspasos manuales por represados. Bueno, explica un poco el desarrollo, pasamos a hablar un poquitín más de la información lo que mis compañeros han llamado inputs, ¿no? La información que Ondi utiliza para
digamos, configurar para analizar sus proyectos, modelos 3D. Esta base de datos, como veis en la pantalla, no deja de ser una hoja Excel en este aspecto. Está dividida en 6 bloques de información, cada uno correspondiente a uno de los elementos de la estructura. Y bueno, básicamente contiene, digamos, valores dimensionales de cada uno de esos elementos, ¿no? Y vemos en la pantalla los bloques y vamos a distinguir algunos campos que están en blanco. Bueno, esos son los valores que pasan al modelo. Bueno, los valores que colorean son los que tienen como identificar. Y dentro de este Excel se introducen 2 primeras columnas, un primer bloque, que es claro, está ahí coloreado con fosforito para que se vea bien, y se le llama datos en trono. Entonces, en estas columnas, digamos, se introducen estos nombres de tubos. Esa selección que hace el técnico cuando quiere volcar la información. Entonces, el funcionamiento del algoritmo es bastante simple. Una vez el técnico elige ese tipo de tubo, el algoritmo abre la hoja Excel y busca en estas columnas el tipo de tubo que ha elegido el técnico. Cuando lo encuentra, selecciona todos los valores blancos de esa fila y los vuelca directamente al modelo. Eso es lo que hemos llamado se volcaba el proyecto. Y bueno, cuando primer desarrollo, esto es lo que los queríamos ejecutar. Habiendo visto un poco el antes y el después de la inserción de datos, ya pasamos a hablar de la extracción de datos. El contexto inicial era que Omni sí tenía una herramienta dentro de su software propio Vico que permitía extraer manualmente los datos y generar automáticamente ese presupuesto. Pero había un par de cositas que Omni quería mejorar en esa rutina. Básicamente eran 2. Era dar un aspecto un poco diferente al presupuesto. No solamente aspecto, sino cómo se organiza la información dentro del archivo que se genera. Y por otro lado, el tratamiento de la base de datos de precios. Esto era la parte que sí que se más crítica, porque ahí podían desprenderse o generarse errores de actualización de precios que impactaban evidentemente en el presupuesto del proyecto. Como siempre, el dinero es importante. Entonces, bueno, os explicaros un poco esa forma de trabajo que empleaba antes del proyecto. Como os he dicho, es automática. La primera rutina, que era manual, esta sí que era automática. El técnico ya tiene la información metida en el modelo, simplemente selecciona el modelo, utiliza la herramienta de exportar, por supuesto, y automáticamente se genera un archivo Excel, un directorio determinado del servidor. Bueno, el archivo Excel en concreto se caracteriza por tener 2 hojas. En la primera hoja se organizan contiene todos los datos del presupuesto, todos. Y en la segunda hoja está recogida la base de datos, la base de precios. Estos precios están vinculados a la primera pestaña, pues, para facilitar la ejecución, digamos, la obtención del precio final. ¿Vale? Os vamos a mostrar un vídeo de este proceso. Aquí vemos una vez más la interfaz de Rhino, el modelo 3D. Directamente pulsando esta pestaña, se genera, por el ritmo del vídeo, se genera ese Excel. Estamos viendo la primera pestaña de datos de información. Entonces tenemos todos los datos del presupuesto y esa segunda pestaña sería la base de precios, que sí que está vinculada a la primera, pero no está, digamos, vinculada de forma general pues, la estructura, ¿no? Y entonces si había alguna modificación en los precios, pues no quedaba decir esa actualización en el presupuesto. Bueno, en este escenario, la solución que planteamos da por hecho que es un proceso automático, no se modifica. Se añade un pequeño add-in, como es el pequeño iconito que veis allá a la izquierda, son uno de los 5 que aparecen en el software de diseño. Y el objetivo de esto básicamente es configurar el Excel, darle una forma nueva al Excel, pasando de 2 pestañas a 6 pestañas, ordenando un poquitín más la información y luego estableciendo una nueva relación entre el presupuesto y la base de precios. En este caso, la base de precios queda fuera de este Excel, queda guardada en un directorio central, digamos, de Omni,
de manera que todas las modificaciones que se hagan de esa base de precios automáticamente afectan a los presupuestos de cualquier proyecto que tenga un día ahora. Estoy de acuerdo. Entonces, bueno, este proceso es muy interesante, este mismo vídeo, mismo modelo 3D, mismo interfaz. Se vuelve a pinchar en todas las pestañas de este software. Entonces, se genera un archivo Excel. Ahí vemos un poquito, este vídeo supongo haciendo como interior, no desaparece. Se copia esa ruta de guardados, se abre el Excel y aquí veis, pues bueno, vamos a ir navegando por el Excel, las diferentes pestañas que tiene, que os explico a continuación. Y bueno, básicamente la mejora está relacionada con cómo se organiza la información, qué aspecto tiene la información, es muy importante, y sobre todo la base de datos. Finalmente, hablar un poco del output, de todo el proceso. Como os he dicho, el Excel está clasificado en 6 hojas, bueno, sí, en 6 pestañas, son las que veis ahí, los diferentes campos. Se decide utilizar una primera pestaña para resumir toda la información y tener un acceso más rápido a toda la información del proyecto. Una segunda pestaña es la que contiene la información extraída del modelo, ¿vale? Es decir, los 4 campos que veis a la derecha los tiene que rellenar Bondi de forma manual, ya que son campos que hacen referencia a otras actividades que no tienen la información volcada en el modelo 3D, como son montaje, transporte, etc. Y bueno, como os he dicho, la base de precios está vinculada al modelo, cualquier cambio se utiliza y de esa manera, bueno, pues evitamos un poco de pequeños errores por cuanto un impacto económico en el mercado. Y bueno, finalmente las herramientas son 3, empezando por el lenguaje de programación, se emplea Visual Basic. No es tan amigable o tan agradable como que ha utilizado mi compañera antes, Dynamo, pero bueno, básicamente consiste en ir introduciendo todas las funciones y las relaciones entre las funciones en base a líneas de código, ¿vale? Como veis en la imagen de la izquierda. Este lenguaje de programación permite generar estos add-ins sobre el software Microsoft, que es el que ya utilizaba Bondi, y es un software que se ejecuta sobre base de rinoceros, es decir, funciona en el programa de diseño BIM Rhinoceros. Y básicamente ya está, eso es todo el contenido que teníamos. Gracias. Pues muchas gracias, John y Miguel, por esta presentación. También súper interesante. Y yo creo que además ahorra bastante tiempo y bastante posibilidad de error, ¿no? Que eso es muy importante.